Hoy en El Chaqueño, por Dick Chaco, vamos a tener una entrevista exclusiva con el padre Walter Grof. Una entrevista imperdible. No te podés perder esta entrevista por Dick Chaco, El Chaqueño. Creo que estoy, Walter. ¡Walter! Richard, qué gusto. Hola, Walter. Muy bien, Me alegro. bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás? Ahí estamos con el padre Walter Grof con una entrevista para El Chaqueño, por Dick Chaco. Bienvenido a una entrevista más del Chaqueño. Aquí nos encontramos en la parroquia de Tres Isletas con el padre Walter Grof, que nos va a hablar de todo y vamos a hablar de muchos temas. Así que gracias, Walter, por recibirnos aquí en la capilla de Tres Isletas. Y bueno, para empezar directamente al tema, comentanos vos, Walter, ¿cómo empezó tu vocación, lo que sentiste para ser un sacerdote? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vos, a quienes te ayudan. Gracias por este detalle y estar hoy acá. Nací en el año 88 en Juan José Castelli. Soy de la zona rural, muy cerquita, 8 kilómetros de la localidad. Soy el mayor de dos hermanos y allí vive él, viven mis padres, la escuela primaria en el campo, la escuela 436, los inmigrantes, y luego hice mi primera comunión, como es costumbre, y mis padres no eran practicantes, no eran asiduos de concurrir a la iglesia, pero a ellos les parecía muy bueno que, como los otros chicos, también yo haga la catequesis. Y bueno, tomé la comunión con 10 años, terminé mi primario en la zona rural, tuve el mismo maestro toda la primaria, que quiero destacarlo también, Antonio Rafael Castellano, alias Gipi. Hola, Antonio. Y después la catequista, bueno, hace unos años que ya descansa en paz, una señora muy abnegada, muy entregada, Luisa Ulrich. Y después al desafío del secundario, en la zona rural, bueno, mis padres, los padres de los otros chicos, había mucho trabajo en el campo, entonces ir a la ciudad tan adolescentes, no teníamos por ahí tantas posibilidades para quedarnos con alguien. Pero bueno, al final, con la decisión de otros tíos míos, otra zona rural, el hijo de ellos, mi primo, iniciamos juntos la secundaria, alquilábamos. Yo tenía todavía 12 años, bueno, ya cumplí 13, soy del 2001, empecé el secundario y bueno, fueron años también de ENS 4, el colegio ya cambió de nombre y cambió de número sobre todo, ¿no? Fueron años muy lindos y bueno. Y en tercer año, de nuevo, estaba la propuesta de hacer confirmación.
Yo tenía 15 años y otra vez, un poco como en comunión, bueno, los demás chicos hacían, los demás compañeros hacían, entonces yo también me sumé ahí, ¿no? Y la misma catequista, que es muy anciana, ya era la señora, pero algo pasó, eso es 2003, que a mí me empezó a interpelar la figura de esta mujer muy entregada, esta mujer que hacía kilómetros para ir a la escuela e impartir la catequesis. Esa época empecé a trabajar con un tío también que tenía acopio algodón. Fue un año muy lindo porque ya tenía mi dinero, mi ingreso, estudiaba, hacía confirmación. Y era una época donde ya yo me cambié al turno noche, ya había paros, ingresábamos más tarde y yo tenía tiempo, curiosidad también, la veía la iglesia abierta, veía que había misa, entonces entre semana me iba a misa y empecé a conocer la figura de quien fue muchos años párroco acá, el padre Andrés Cosiol. Y de nuevo es una figura que solo con verlo varias veces, escucharlo, me impactó, ¿no? Es qué impresionante lo que hace el sacerdote, una persona tan laboriosa, tantas comunidades que tiene Castelli. Yo lo veía que llegaba del campo, muchas veces un poco sucio, tanta tierra, y siempre contento, siempre muy alegre, y bueno, por supuesto, bueno, pasé a pre-promo, bueno, todo el ambiente de mis compañeros, que también la pasaba muy bien con mis amigos. Ya se aproximaba el tiempo de confirmación y siempre me interpelaban estas dos figuras hasta que me animé a conversar con el sacerdote y de alguna manera yo le transmitía que me gustaría hacer lo que él hace. Pero claro, en mi cabeza también tenía algún día tener hijos, tener mi familia, mi esposa, y entonces quería un poco olvidarme esta idea de ser sacerdote, pero ya terminaba cuarto año y bueno, de nuevo el corazón inquieto, así como Walter, animate o dar el paso. Bueno, yo había salido muy poco de Castelli, conocía un poco Saspeña, alguna vez pasé por Resistencia y no tenía mucha idea de ir a otro lugar a estudiar, tenía en mente alguna carrera que iba a hacer y demás. Pero bueno, en quinto año ya di el paso, hablé con quien corresponde y bueno, me fui animando a pensar más en serio la posibilidad de ser sacerdote, ¿no? De rezar un poco más. Me confirmé en esa época también, mayo del 2005. Y bueno, después el paso tenía que conversarlo con mis padres, que fue un poco duro también porque no sabía si lo iban a comprender o no. Pero ya para octubre de 2005 ya tenía como un pie en el seminario y casi el segundo también. Y en 2006, febrero, bueno, estoy celebrando ahora los 20 años, ingresé al seminario de Resistencia, donde se me abrió la cabeza, el corazón también, porque conocí jóvenes de Formosa, Corrientes, Reconquista y bueno, de todo el nordeste argentino. Y wow, qué impresionante, ¿no? Qué grande la iglesia, qué lindo que haya tantos chicos que quieran servir de esta manera. Bueno, eso es un poquito el primer paso, el primer año que comencé allí, que se llama el introductorio, ¿no? Y bueno, fue un año estupendo, 2006, sí, lo recuerdo con mucha alegría. Y 2007 ya pasé a otra etapa que se llama, le decimos filosofía porque son los años que se estudia más filosofía, 2008 también y 2009 inclusive, ¿no? Entonces mi familia ya empezó a comprender un poquito más que era una vocación, que era un llamado, que me veían muy feliz, muy contento, y como que ellos también dieron un paso de ahí acercarse un poquito más a la iglesia o quizás también conocer un poco más desde adentro lo que significa vivir la fe, ¿no? Bueno, es un poquito la vocación, algunos momentos también de decir, bueno, otras posibilidades, otras cosas lindas que hay para hacer en el mundo, otras propuestas,
pero bueno, seguí perseverando. Algunos compañeros eligieron otro camino, algunos de mis amigos del seminario, bueno, me han dejado, bueno, seguimos en contacto, algunos se casaron o otros están solteros, trabajan. Y eso es un poco decir en síntesis, digo, mi vida, trabajo en la zona rural, sembrábamos algodón, mis padres tienen animales, vacas, bueno, y después un poco el paso por Castelli, ya con mi primo, y después ya el trabajo del acopio de algodón, donde aprendí muchas cosas con mi tío, y bueno, eso fue un poco mi niñez y mi adolescencia, y después ya la primera etapa en la preparación al sacerdocio. Excelente, Walter, increíble, la verdad que es una historia de mucho sacrificio y mucha fuerza de voluntad para decir, voy a esto porque siento que tengo la fuerza para llegar y lograr y avanzar. Totalmente, por un lado eso, y por otro lado también, ¿no? Se abre como un mundo nuevo donde, bueno, uno conoce más el deseo de Dios y cómo van apareciendo personas estupendas en el camino, ¿no? Y entonces tuve compañeros casi de mi misma edad que ingresaron con 18 años al seminario, 19, y éramos 13 en total, y algunos tenían 10 años más que yo, que habían hecho la carrera, que quizás habían tenido ya más de una novia, que se habían recibido, que estaban trabajando, el más grande tenía 28 años, y esta experiencia de decir, tomar decisión, ¿no? Por eso también digo, me gusta mucho acompañar a los jóvenes, adolescentes, y bueno, aquellos tiempos 20 años atrás también costaba tomar decisiones, también había muchas otras propuestas. Bueno, es cierto que hoy hay otras cuestiones nuevas, pero también había desafíos. Y bueno, me parece que se puede, bueno, esa valentía, bueno, tenemos fe, nos parece que Dios nos va como empujando, animando, y en el medio vemos como, es decir, Dios va poniendo personas muy concretas, con rostros concretos, que son como compañeros de este camino, de esta etapa. Así que, bueno, un montón de experiencias muy lindas, y por eso también, es decir, tenemos que tomar decisiones en la vida, y si no las tomamos, sí también estamos decidiendo. Y bueno, pero respetando, algunas personas implican un poco más de postergar a veces una decisión, algunas personas a veces su proyecto no salió como lo habían ideado. Bueno, algunos de mis compañeros han dejado el seminario y tuvieron que, podemos decir, reinventarse, no sé. Y bueno, hoy son felicísimos y tuvieron que tomar otro rumbo, y también Dios los ayudó de nuevo a generar otra meta e ir por otro camino. Y creo que eso también, el ser humano, y con la luz de la fe, somos capaces de decir un montón de veces, volver a comenzar y volver a intentar cuando una propuesta no sale como uno quería, por ejemplo. Claro, es fundamental el hecho de tener determinación, Walter, porque ahí vos tuviste determinación para encarar eso. Ahora, Walter, también contanos un poco acá en Tip Chaco para toda la audiencia, digamos, todos los que nos van a ver, digamos, ¿cómo llegaste a Tres Isletas? ¿Y qué sentiste en ese momento que llegaste a Tres Isletas? Bueno, cuento un eslabón más para llegar a este. Perfecto. Que en el 2009, con el nuevo obispo que tuvimos, que ahora se está jubilando, nace una nueva aventura, porque me invita a los años que siguen de seminario, 2010, 11, 12 inclusive, a ir a Roma y hacer allá la teología. Y bueno, eso fue muy fuerte porque no conocía a otros muchachos que hayan hecho esa experiencia, y entonces, bueno, fue tremenda aquella etapa, hermosísima, bueno, cerca del Vaticano, el tiempo del Papa Benedicto XVI. Y bueno, es decir, vivía con 80 seminaristas más de los 5 continentes, todos los días las clases en la universidad, todo el mundo de la Facultad de Teología.
bueno, aprender, conocer la iglesia italiana, conocer la iglesia, no sé, en la India, en los distintos países de África, no sé, China. Y bueno, fue ahí impresionante el decir cómo Dios está presente en todas partes y bueno, somos distintas culturas, distintas lenguas, distintos modos de pensar, pero todos ahí conviviendo y todos queriendo, bueno, ser sacerdotes, servir las almas, levantar un poco el nivel espiritual del mundo, de la gente. Entonces, ahí cuando vuelvo al 2012, es mi diaconado, que es un paso previo al sacerdocio. Y ahí ya con el obispo comenzamos el diálogo para que pueda asistir, colaborar, dar una mano al sacerdote y a la comunidad de Tres Isletas. Y llego acá en abril del 2013. Yo siendo de Castelli, quizás alguna vez había entrado en Tres Isletas, pero siempre pasé de largo, entonces voy a Tres Isletas, que es la localidad más cerca a la mía, y nunca había estado. Entonces llegué acá, enseguida me enamoré de Tres Isletas, me encantó, y llegué un 7 de abril de 2013, que la gente estaba trabajando a full para la fiesta de Jesús Misericordioso. Y ahí estuve 14, 15, hasta el 17 acá, un mes de diácono, después ya sacerdote, y la figura se llama vicario parroquial, que es colaborador del párroco, que era el padre Roberto González, y fue mi primera etapa larga de estadía, de conocer todo el departamento Maipú, de llegar a tantos parajes, de fascinarme con tantas comunidades, capillas, lotes, templetes, y bueno, hasta el 2017, que después ya tuve nuevo destino. ¿Y cómo fueron, Walter, esos 4 años que estuviste aquí por primera vez, digamos, porque ahora es la segunda vez? Tenemos la suerte, todos los tresisletenses tenemos la suerte de que Padre Walter vuelva nuevamente, y yo lo digo, vos sabés, Walter, en mi condición de ateo, digamos, tenemos la suerte de que tener una persona con un corazón tan grande y tan bondadosa como lo es, como la calidad de persona que es Walter. Bueno, tu corazón también, ¿no? Es decir, bueno, hay personas que ateas, hay personas agnósticas, y bueno, muchas veces, es decir, bueno, toda la gente de buena voluntad. Ojalá que haya muchísima gente como vos también, y que quiera dejar huella, como muchas veces se escucha. Y bueno, fue aquellos 4 años, cura nuevo, mucho trabajo juvenil, mucho trabajo con las comunidades rurales, bueno, mil cosas, ¿no? En aquella época, proyectos, iniciativas, bueno, la verdad que, bueno, sí, estar todo el tema del acompañar los barrios, todo lo que es también animar a la gente, ¿no? Me parece, como cura joven, creo, lo intenté hacer de esa manera, también ahora, pero sobre todo aquella época, bueno, es decir, tanta gente a veces que no se da cuenta las cosas buenas que tiene, a veces como que tira para abajo gente con tanto talento, con tanto potencial, con tanta creatividad, pero a veces como desanimada, como triste, o como a veces es cierto que hay problemas, pero quizás no ven todas las cosas buenas, no ven todas las cosas positivas. Bueno, fueron años de muchísimas confesiones, de muchísimas misas, de muchísima asistencia a los enfermos, muchas veces que sea al hospital. Me acuerdo que visitábamos también la comisaría, los internos, monaguillos, etcétera, etcétera. Y bueno, los mejores recuerdos. Y bueno, cuando tenía que irme después, bueno, era otra vez prepararme con toda esa fortaleza para comunicar a la comunidad que nosotros pertenecemos a un obispo, a una diócesis, en este caso es Sáenz Peña, la mitad del Chaco, y el obispo nosotros entendemos que es el sucesor de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles fueron muriendo, fueron dejando obispos, y con ellos uno va conversando, y son los que entienden mejor dónde. En todas partes hay mucha necesidad, pero en algunos hay un poco más, y de repente este sacerdote conviene que vaya a esta comunidad,
Entonces empieza un diálogo con el obispo y como sacerdote estamos siempre muy disponibles y estamos siempre como al pie del cañón diciendo, bueno, si usted, monseñor, así lo desea, con mucho gusto vamos para otro lado y añorando, a veces extrañando, por supuesto, pero un signo de que ha sido muy lindo lo que se ha compartido, ¿no? Estamos en la parroquia de Tres Isletas. Por ahí algunos nos están viendo y hace mucho no vienen al pueblo y es un lugar conocido. Por ahí algunos que no son practicantes o que son quizá de otra religión o ateos o agnósticos, pero alguna vez habrán venido a la plaza y quizá no vienen hace mucho ya a la provincia. Sí. Por ahí hay gente que vive en otros lugares del mundo. Sí. Así que acá Walter nos va a dar una explicación, una vuelta por la parroquia y nos va a mostrar todo lo que hay. ¿Empezamos por acá, Walter? La patrona de Tres Isletas, desde el año 37, se la eligió a la Virgen de Luján. Bueno, esta es una imagen que tiene pocas décadas. Después vamos a ver si podemos enfocar y en otro lugar ver la original. Entonces la que preside, por eso se llama Parroquia Nuestra Señora de Luján. Bueno, hay una historia muy linda del siglo XVII, como también pasó a ser patrona del país, ¿no? Y podemos enfocar acá al fondo. Jesús misericordioso, entonces esa placa, si podés acercarte, ahí tenemos 20 años, va a ser el año que viene, que se creó Santuario de Jesús misericordioso. Hay muchos fieles, devotos, lo que es el mensaje, un Jesús que bendice, un Jesús que con esos rayos da luz y todo el mensaje del amor, la compasión y la misericordia. Entonces hay muchos fieles que concurren acá. Y sobre todo los viernes es un día que hay mayor devoción. Esta cruz tan linda la realizó el sacerdote redentorista Alberto Ulrich, oriundo de Castelli, ahora ya muy anciano, está en Córdoba. Y bueno, es de la década del 90 que se entronizó esta imagen acá y bueno, los años sucesivos, el orden que vemos acá, los sillones, las alfombras, los detalles, fue el sacerdote Henry Pavelek. ¿En madera esto, Walter? Sí, no sé qué madera será, pero es una imagen, se ve que una pieza única, entera. Enteriza. Sí. Y bueno, ¿y este es el color del Vaticano? ¿Sería claro, Ciudad del justamente Vaticano? La unión al Papa, que pertenecemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si se puede en las iglesias, se pone esta bandera blanco y amarillo y por supuesto cada país, la Argentina también puede estar, ¿no? El lugar más sagrado que tenemos en el templo, por eso cuando la gente entra suele con la rodilla derecha hacer la genuflexión, porque creemos nosotros, pues, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dijo Jesús, que la Eucaristía que se guarda es el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, la gente que también las misas comulga y se guarda porque justamente recién veíamos una señora que sacó unas formas porque hay muchos enfermos, muchas personas que no vienen a misa y entonces tienen la posibilidad de recibir la Sagrada Eucaristía. ¿Esto que, Walter, esto es un lugar, agua bendita? Sí, y todos los domingos hay bautismos, 1, 2, 3, bueno, siempre hay más de 4 o 5, un par de semanas o un domingo de niños, ¿no? Generalmente de niños, pero a veces a una persona adulta también, que en su infancia los padres no lo han traído, se realiza el bautismo y este velón grande se llama el cirio pascual, se enciende en Pascua. Y todo el año se lo utiliza en 2 ocasiones. Cuando se bautiza, que es la luz de Cristo que recibe la persona y se hace hijo de Dios, y cuando se trae un difunto a la iglesia, porque es un signo de resurrección. Hace rato había un responso, un difunto, entonces también como diciendo, bueno, creemos en la vida eterna, entonces un signo de que se enciende el cirio pascual. Ahora en Pascua
se va a renovar el velón y esto ya se borró porque se usó mucho. Va a decir acá 2026. ¿Qué significa Pascua, Walter? Pascua significa paso, es un término que la salida de Egipto, de los israelitas, se abre el Mar Rojo, que es todo simbología de la nueva vida, la liberación. Y después para los cristianos la gran Pascua es Cristo, que justamente nos libera del pecado, nos marca el camino del cielo. Entonces es el paso que nos indica a cómo debemos nosotros también tomar decisiones y pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, y tiene estos fundamentos bíblicos. Claro, claro. Tenemos ahí en el fondo el coro, decimos coro, pero también puede subir otra gente cuando está muy llena la iglesia, porque es un espacio que entran unas 20, 30 personas. Es el ingreso principal. Siempre las iglesias tienen una puerta muy grande, porque la puerta es un signo de Jesucristo. Entonces puede tener puertas laterales, como acá hay muchas, pero decir, así como entramos, dejamos lo pagano afuera, entramos al ámbito sagrado, ese paso, esa puerta, simboliza la fe también, y justamente simboliza a Jesucristo, que nos invita a ese cambio. Ahí ya en la esquina, en la puertita, donde hay un confesionario, la gente puede también confesarse, la gente puede venir a hablar con el sacerdote, reconciliarse, y todo a la vuelta son las estaciones del Vía Crucis, que en realidad comienza de este lado, si podemos enfocar. ¿Qué es el Vía Crucis, Walter? Significa camino de la cruz, y es todo el momento de la condenación de nuestro Señor. Se reza todos los viernes de Cuaresma, hoy justamente se lo va a rezar, y todos los viernes. Jesús que carga con la cruz, el más inocente, el sin pecado, que es condenado. Y tenemos 14 estaciones. La gente va caminando, va rezando, va cantando, y se termina en la estación donde Jesús es sepultado en la cruz, la tumba, bajado de la cruz y sepultado en la tumba. Y se agrega aquella última, porque decís, la muerte es el paso a la vida, a la resurrección. Y sería lo que es el coro, sería solamente guitarra, más que nada, y cantar, ¿no es cierto? Sí, alguna vez algún instrumento más se utiliza, pero sobre todo muchas voces. Y esto es otro lugar muy sagrado. Nosotros tenemos la posibilidad de tener algunas reliquias. Desde el inicio del cristianismo, la iglesia tiene esta costumbre de sacar de los cuerpos pequeñas partes. ¿Para qué? Porque al ser santos, nosotros creemos que son intercesores ante Dios, ¿no? Entonces, rezo al santo, y el santo como que golpea el corazón de Dios, o en fin, ayuda a mí a rezar para pedir una gracia, un pedido, ¿no? Y en este caso tenemos 3 reliquias, ¿no? Acá es un pedacito de hueso de Santa Faustina, que es esta monja que está acá, la imagen, Santa Faustina, que ella tuvo las visiones de este Jesús misericordioso, que hablamos recién, que es el santuario. Esa monja muchos años estuvo asistida por este sacerdote, que él le pidió que ella escriba esas experiencias místicas. Se llama Miguel, es beato, es un camino previo a ser santo, y tenemos un pequeño huesito, muy muy pequeño de él, porque la reliquia también nos ayuda a nosotros a ver que los santos fueron personas como nosotros, de carne y hueso. No es alguien extraterrestre o alguien, yo puedo imitar sus virtudes, y así como el beato Miguel la escuchaba a esta monja, yo también estoy invitado a practicar la escucha, estoy invitado a ser buena gente, estoy invitado a tener amor a Dios, amor al prójimo. Entonces, veo la reliquia, veo ese pedacito de hueso, y wow, fue alguien como yo que también puede hacer cosas buenas. Y por último, estas son unas gotitas de sangre de este santo, que es más conocido por muchos, Juan Pablo II,
que muchas veces cuando fue al médico, los médicos han guardado sus extracciones de sangre, ya cuando han pasado los años, se usa como reliquia. Y también se los venera, se dice, ¿no? Solo a Dios se adora, porque Dios es únicamente a Él es la adoración, y los santos se los venera, se los invoca, se les reza, porque ellos nos ayudan justamente a vivir esa cercanía a Dios, y a nosotros nos invitan a vivir las virtudes cristianas. Y bueno, si viene algún peregrino, sería lindo que pase acá adelante, que anote un poco sus intenciones. Es un cuaderno que las visitas, muchas veces acaba de decir de qué pueblo han venido. Mostrás ahí donde está sepultado, sería el primer sacerdote que impulsó para que se realice esta parroquia, ¿no? Sí. Estamos hablando del año 79, él llega acá, Marino Golinelli, él es de la zona italiana de Pescara, que es a medio centro de Italia, oeste, y viene muy ilusionado acá, entre otras cosas, es decir, queda muy chica, la primera iglesia del año 47, 49. Y dice, bueno, hay que hacer un templo más grande. Entonces, bueno, se pone a trabajar y se hace el tinglado. Pero bueno, él fallece joven, no me acuerdo la edad, pero antes que se inaugure, esto se inauguró en agosto del 84, él el 26 de enero del 84 fallece. Entonces está sepultado acá. Hay algunas placas ahí de sus hermanas, de su familia, algunas inscripciones en italiano. Vamos a ver dónde era la antigua parroquia que me dijiste, Walter. ¿Esta antigua parroquia funcionó hasta qué año? Esta, bueno, la construcción cuenta que inicia en el 45 y la inauguración en el 49. Ajá. Y bueno, y funcionó, digamos, hasta el 84, que se inauguró. Ya en el 83, 82 hay algunas misas que se hacen acá en el templo nuevo. Y es un lindo estilo, bueno, sí, en la campana ahí también. Bueno, ahora se usa salón de usos múltiples, entonces hay actividades de diverso tipo, catequesis, y esto, secretaría, es la antigua casa del sacerdote. Porque donde yo vivo actualmente, que es del año 76, un tiempo allí han vivido las religiosas de Jesús María. Y el sacerdote venía esporádicamente de esas peñas. Ya cuando el sacerdote vivía más permanente acá, las religiosas han conseguido una casa acá a 2 cuadras, y se traslada a la actual construcción que es al fondo de la iglesia, ¿no? O sea que esto nomás era la antigua capilla, era esto, y acá era la casa, digamos, donde vivía el sacerdote. Exactamente. Que hoy en día es la santería y la secretaría. Exactamente. Y comentanos un poco la secretaría, ¿cómo sería acá? ¿La gente viene a secretaría y viene a consultar cosas o cómo es la cuestión? Sí, la atención, bueno, ahora tenemos unos días que está cerrado, suele ser por la mañana. Y, por ejemplo, muchas veces la gente necesita su fecha de bautismo, certificado de bautismo, muchas veces necesitan inscribir para la catequesis, muchas veces vienen a comprar un libro, vienen a comprar una imagen, vienen a comprar un rosario. Entonces vienen a colaborar también, a contribuir, quieren, bueno, con la obra, con algún proyecto. Claro. Y algunos días está el sacerdote que también habla con ellos, los atiende, los confiesa, son múltiples los servicios que se brindan. Claro. ¿Y qué significa diócesis, Walter? Diócesis son como provincias, viene antiguamente el origen de la iglesia, el Imperio Romano usaba esta figura. Es decir, está dividida la iglesia, así como el país está dividido en provincias, la iglesia está dividida en diócesis. Cada diócesis tiene un jefe, digámoslo así, que es un obispo. En el caso de Chaco, son como 2 provincias eclesiales o 2 diócesis. El obispo de Resistencia, la mitad del Chaco, y el obispo nuestro, más o menos también según la cantidad de población,
el obispo nuestro, que es hasta Sausalito al norte, Santa Silvina al sur, Tacopozo al oeste y Inicias de Machagay, la diócesis. Bueno, toda la provincia de Formosa es una sola diócesis, tiene un solo obispo, ¿no? Y bueno, depende un poco de los territorios, a veces hay demasiada población, entonces territorios muy pequeños, pero tanta densidad puede tener varias divisiones, o sea, varios obispos. Walter, y luego cuando sentiste volver otra vez acá, cuando te dijeron la noticia de volver otra vez a Tres Isletas, porque ya fue, reiteramos, es la segunda vez que estás acá, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste en tu cuerpo, en tus... Habrás tenido recuerdos también de la primera vez, ¿no? Bien, ahí otra vez cuento un eslabón precedente, que es yo de acá me voy a San Bernardo. Esas Peñas queda 80 kilómetros al sur, o menos, 65 kilómetros al sur, que abarca el departamento Higgins. O sea, lo mismo, cada parroquia es una jurisdicción. En ese caso es el departamento Higgins, que abarca la Clotilde y la Tigra. Y también estuve poco tiempo, estuve solo 2 años y de nuevo gundeado con el obispo. O sea, siempre hay un poco de tiempo, ¿no? Un margen. Me dice, mira, Walter, dice, me gustaría que pases a Santa Silvina, que te vaya un poco más al sur, que es todo el departamento Santa María de Oro, Chorotis, Venado Grandes. Bueno, otra vez estuve disponible, ahí me agarró la pandemia, llegué a Silvina, empecé con la pandemia, la gente no me conocía a mí, yo no conocía a la gente, estábamos todos encerrados, así que ahí nos salvó la radio de la parroquia y las redes sociales, porque todos los días misa por Facebook, todos los días programas por radio. Y bueno, los sacerdotes teníamos un poquito de ventaja porque teníamos autorización de algunas visitas podíamos hacer, entonces aproveché a visitar algunas familias que a veces durante el año por tanta ocupación no podemos visitar, pero salía muy poco, respetando por supuesto la estricta cuarentena. De ahí de nuevo volví a Roma ya como sacerdote, un par de años a estudiar, ya época del Papa Francisco, 2021, 22 y 23. Y al regreso estuve entre esas Peñas y Las Breñas, hasta ahora octubre que vine para acá. Y bueno, cuando el obispo decía un par de veces, Walter, necesito hablar con vos, espera un poco, decía, ya no. Entonces ya te das cuenta que hay una notición dando vuelta ahí, como que hay un poquito nudo en la garganta y me dice, bueno, dice, vos estás muy bien en Las Breñas, dice, pero yo quisiera que vaya a Tres Isletas. De nuevo, o sea, digo, Monseñor, sí, estoy muy bien en Las Breñas, pero si a usted le parece otra cosa, yo estoy disponible. Dice, espera un poco. Así pasaron unos meses, un par de meses, y en octubre se concretó el regreso. Vine con esta ilusión, o sea, sabiendo que yo era cura más grande, sabiendo que todos esos adolescentes como Lautaro y tantos más ahora eran jóvenes que estudian, que trabajan, que miles de proyectos. Pensé eso primero, digo, qué lindo reencontrarme con tanta gente que en aquella época eran niños, adolescentes y ahora son jóvenes adultos. Y es una cosa muy linda de estos 4 meses que, padre, ¿se acuerda usted de mí? Y bueno, antes disimulaba un poco, digo, no me acuerdo, o sea, soy sincero porque crecen, cambian mucho el rostro y demás. Y entonces, pero padre, tuvimos el grupo de jóvenes, ¿se acuerda? Yo me llamo, ahí sí, me viene la memoria, sí, leo perfectamente, hasta puedo decirte lo que hablábamos porque me viene a la mente todo lo que compartimos. Y voy al campo, me pasa lo mismo, y voy a los barrios y pues yo me doy cuenta que siempre hay uno que me mira un poquito de reojo. Sí, este debe ser que me conoce, digo yo, ¿no? Doy un poco de vuelta, me acerco y sí, dice, padre, sí, aquella época que usted estuvo, ¿se acuerda que lo acompañé al campo? ¿Se acuerda que, no sé, hicimos un campamento? Y le digo, bueno, hace un poquito me cuesta recordar, pero 2, 3 cosas que me dicen y ya registro quién es. Y bueno, yo contento, feliz, estoy un poquito más cerca de Castelli también, que es una bendición que Dios me permite, así que, o sea, con toda la ilusión. Castelli,
Una colonia alemana como tu apellido, digamos, bro, que conozco la historia que padre Olser fue el que trae todos los alemanes del Volga a instalarse, ¿no? Ahí en Castelli. Hay una historia muy bonita. Yo tuve la gracia de conocer a doña Julia, la mamá de Nelson Nardelli. Era muy chiquita ella, porque esto se pobló en el 25, un poquito antes también. Y ella se acordaba de esas caravanas de alemanes que en el año 31 pasaban por acá, por las Tres Isletas, que es la zona más oeste de la localidad, y se iban a poblar Castelli. Eran casi 400 familias las que poblaron, alemanes del Volga, porque Volga es un río de Rusia. Ellos vivían ahí, pero sin mezclarse con los rusos, por eso fue un tema de discordia, que los rusos, como que no hubo negociación ahí. Para los rusos eran alemanes, para los alemanes eran rusos, pobres, y ya mis tatarabuelos han venido de allá, sobre todo en Entre Ríos, pero después en todo el país, y por medio de la Pampa han venido a Colonia Castelli. Y recién en el 36 se fundó Castelli. Y sí, todos apellidos, por supuesto. Mi mamá es Chap, mi abuela Prester, mi otra abuela Jungen, y bueno, todos estos apellidos raros que me parece que es muy propio de Castelli, y toda esa historia que tengo detrás muy, muy linda también, de mucho sacrificio, de mucha entrega, de como... Quizás por eso, no sé, digo, me ayudó a mí también a largarme a lo nuevo sin tantas vueltas, ¿no? A arriesgar y no tener tanto miedo a tomar algunas decisiones. Puede ser que eso tiene que ver, ¿no? Claro, en cierto sentido era, Walter, corregime si estoy equivocado, era un convenio con Catalina la Grande para que los alemanes vayan a la orilla del río Volga, estuvieran Sí. 100, 150 años, ¿no? Eso estamos hablando del 1760 y pico. Ella era zarina de Rusia, era alemana, y era un comodato de 100 años. Por eso en 1870 y pico las cuestiones políticas eran otras, y ahí donde ya hay un poco más de, bueno, un montón de tiempo ya de un poco revoluciones, y vos sabés un poquito más de historia, en cuestión ahí también de conflictos internos. Rusia, por supuesto, no estaba bien, y ahí ellos tienen que abandonar esas tierras. Por eso son de los primeros inmigrantes que llegan a Argentina, ¿no? Porque ellos llegan acá, pues son 1874 en adelante. Y sí, y el padre Olser, la figura de él es muy importante porque era cura alemán, que él ya conocía la zona de Charata, que ahí ya a principios de 1900 había muchas familias también alemanas. Entonces en el medio, en el fondo es como el padre espiritual, digo yo, de Castelli, ¿no? Porque él siempre alentó celebrando la misa, acompañando la fe de la gente. Hizo algunas gestiones, ayudó por supuesto a que después venga el tren, año 36 llega el tren, y atendió Castelli él hasta el 39, que tuvo un accidente, que fallece el 14 de agosto y está sepultado en Charata. Por eso el nombre del cementerio de Charata es Juan Olser, y es una figura que hace los últimos años, gracias al historiador Juan Schmidt, Juan José, mi peluquero, un saludo de Castelli, como reflotar esta historia y también entender por qué en Castelli hay tantos alemanes y no tantas colectividades de otros países, ¿no? Claro, porque incluso por ahí hay personas que de nuestro pueblo de Tres Isletas que no saben que hay como una asociación, digamos, ciertamente tienen una asociación donde se reúnen los alemanes del Volga, ¿no? Sí, y algo lindo en esa asociación, es un salón muy importante, sobre todo que sea para eventos, ¿no? Pero que de chiquito participaba yo también, pero o sea, ¿qué es lo lindo? Es decir, cómo los alemanes también se han integrado con la gente que vino, no sé, de Corrientes. Castelli se formó con familias que han entrado de Salta, también hay algunos de otros países europeos. Entonces, a esa fiesta de los alemanes del Volga, la asociación,
iba a familias de cualquier apellido y de cualquier otro origen, y todo el mundo aprendió a bailar, hoy también, la polka rusa, a bailar las danzas alemanas y bueno, en fin, entonces creo que eso también ayudó mucho que en Castelli, bueno, sí, que por supuesto a veces algunas diferencias pueden haber, pero en general hubo mucha integración de las distintas proveniencias que va dando esa identidad propia que tiene hoy Castelli, ¿no? Claro. Yo musicalmente, Walter, no entendía por qué. Primeramente, ¿por qué son alemanes y hablan de polka rusa? Polka rusa, pero son alemanes, ¿por qué polka rusa? Y después, claro, se fueron... Claro, al vivir 100 años en Rusia pasa otro fenómeno más. Ahí uno nota cómo la cultura se va formando con el paso de las décadas. El dialecto alemán, que todavía se habla un poco en mi casa también, es muy parecido a todos los dialectos alemanes, pero ya es como propio también porque se va evolucionando donde vos vivís. Y así va evolucionando también la música, las comidas. Entonces, ¿son alemanas nuestras comidas? Sí, pero tiene ese toque de la geografía rusa o de los elementos que había en ese... Son muy sencillas las comidas igual. Entonces, es decir, que cada lugar le va dando como esa pizca y las culturas con los años se van enriqueciendo y bueno, han habitado en territorio ruso y por eso creo que es lindo que siempre lo destacan, y pues, alemanes rusos también, pero por la geografía, por estos elementos, pero siempre muy distante de la población rusa. Por eso no hay ninguna palabra en ruso o nunca hemos aprendido nada de lo que es propio de ese pueblo ruso, ¿no? Claro, claro. Interesantísima la historia completa también porque hablamos un poco de Castelli y además hablamos de Tres Isletas, además que hablamos de la iglesia también. Estamos entonces con Padre Walter en la parte más al costado, sería, ¿no? Sí. De la parroquia, que es sacristía. Me dice, bueno, acá me va a explicar qué significa sacristía. Sacristía viene también, es un espacio sagrado donde se guardan, custodian, se cuidan todos elementos que tienen que ver con la celebración de la misa y demás sacramentos. Entonces, la vestimenta del sacerdote. Entonces, en primer lugar, el sacerdote se pone el alba, ¿no? Se llama así, alba significa blanco y justamente representa a Jesucristo, ¿no? Que lo que yo diga, lo que yo haga, refleje lo que Cristo quiere que haga con el pueblo que tengo al frente, ¿no? ¿Eso para los domingos, Walter? Todas las veces que hago sacramentos o misas, hoy también lo uso, ¿no? Y después el cíngulo es también un cinturón que me ajusto a la cintura. Claro. Y también el significado es que así como se ciñe el sacerdote, la vestimenta, que así también estemos ceñidos, unidos a Cristo, ¿no? Esto era como de una época romana, algo así, ¿no? Puede ser, es muy antiguo, es un cinturón sencillo, Sí. se hace un nudo y ya está. Y luego, según el tiempo, ahora estamos en Cuaresma, es el color morado, el sacerdote se pone la estola. En el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban estola, que se pone en esta parte y que es un signo de sacerdocio justamente. Y por encima de la estola se pone la casulla. ¿Esto qué significa, Walter? Esto significa, en griego, son las primeras dos letras de la palabra Cristo, ¿no? Cristo. Esta es una R en griego. Y esto en griego es la primera letra del abecedario y esta es la última letra del abecedario. Entonces, Cristo, antiguamente ya usaban los cristianos para identificarse que son de Cristo y que Cristo es el inicio y el fin de todo. Él es el comienzo y es el final de todo, ¿no? Alfa y omega. ¿Y el color morado tiene algo que ver? Sí, en este tiempo se invita a la gente que viene a la penitencia, al arrepentimiento, prepararse para la Pascua, donde un espíritu más contrito, el color morado, simboliza esto. Y el peso de la casulla, se llama esto, es para que el Padre no se olvide que la misa es por los demás, simboliza el pueblo por quien uno celebra la misa, que es la última vestimenta que se pone. ¿Cuaresma significa 40? Sí, son 40 días hasta la Semana Santa
que nos preparamos para vivir la Semana Santa. Domingo de Ramos, Jueves Santo, lavatorio de los pies, Viernes Santo, la Pasión de nuestro Señor, y la Pascua al sábado. ¿Todos los años se celebra Semana Santa en la misma época o cómo es? No, todos los años va variando y ahora casi siempre comienza así, febrero, fin de febrero, y la Pascua siempre es o fin de abril o fin de marzo o principio de abril. Sí, el calendario. ¿Tenemos uno más de esto? En Pascua se va a usar blanco. El blanco significa fiesta, alegría, resurrección. Y cuando no hay ninguna celebración especial, se usa el verde. El verde es esperanza y invita a vivir, ser buen cristiano en el día a día, lo cotidiano, ¿no? Es decir, cuando hay nada extraordinario, lo ordinario, lo de todos los días, el color verde que es el que más se usa durante el año. Todo el símbolo que tiene cada uno y cada color y todo, digamos, en sí. Y eso ya simbólicamente el que es católico lo entiende ya de solo verlo nomás. Sí. Por ejemplo, alguien viene y tengo rojo, entonces la gente entiende o es referido al Espíritu Santo, por ejemplo, las confirmaciones se usa rojo, o estamos celebrando un santo que ha derramado su sangre por Cristo. Mártires se llama, ¿no? Algunos santos que por su fe los han matado, entonces se pone color rojo. Este es el cáliz, ¿no? Exactamente. Este se cuida muy bien, es un vaso muy sagrado. ¿Para vino, Walter, o para qué? Exactamente, se pone el vino, una gota de sangre, una gota de agua, que después nosotros creemos que se convierte en la sangre de Cristo. Y en la patena, que es este recipiente, se pone la hostia grande que se muestra al pueblo y bueno, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿De qué está hecha la hostia, Walter? Es simplemente harina y agua, nada más. No como tiene, pancito. Exactamente, no tiene ningún elemento más. Y después, bueno, están algunos elementos, bueno, las vinajeras, están acá el agua, el vino, la campanita que también se usa. ¿Para qué la campanita se usa? Cuando es el momento que la gente se arrodilla, como un signo también de que es el momento más sagrado de todos, se recuerda con el sonido de la campana. Y después, bueno, el cáliz lleva distintos elementos, que palia o hijuela, que es como esto que se tapa. Después el corporal es un elemento que se pone a la base. Entonces, por si se cae alguna partícula, se queda adentro y no se desparrama. Perfecto. Y, en fin, tenemos para limpiar el cáliz, solamente se limpia con estos elementos que se llaman purificadores. Y esto después se lo guarda muy bien y se lo lava distinto al resto de los elementos, porque puede contener una gota de la sangre o una partícula del cuerpo de Cristo. Y los manutergios son los que me lavo los dedos antes de comenzar la consagración y me seco con esta toalla chiquita que se llama manutergio. Acá tenemos hostias. Está vacío, está vacío en este caso, pero acá tenemos las hostias grandes. Puedes tenerlo un segundo. Y bueno, no sé, las hostias chicas. Para el que no conoce, yo no conozco, mira, voy a ver una. Entonces esta hostia grande, ya la preparo para misa en un rato, la saco muy cuidadosamente. Tiene el símbolo ahí que el mismo que tenía en el pecho ahí. Otra vez, Cristo, ¿no? Cristiano. Puede tener otros signos también o ningún signo. Es simplemente un detalle que se agrega. Y bueno, las hostias chicas están en otro recipiente, luego se cargan en estas. Esta es la sorpresa de quizás toda la entrevista. Quien está filmando, Lautaro, es el nieto de la señora Aguat, que muchos años ha conservado esta imagen. Cuando yo estuve en Tres Isletas hace unos años, en la casa de Don Florov, conversábamos de que esta imagen, que es la primera que llegó a Tres Isletas, las misas se hacían en la casa de esta familia, allá en sus orígenes. Bueno, la gente más grande sabe mejor los nombres de los integrantes de la familia.
y estaba un poquito quemada, las velas que le habían encendido, estaba un poco deteriorada, pero conversando con este señor, hablando de la historia, él mismo ha querido que la imagen vuelva a la parroquia, que venga acá, y con Padre Roberto estuvimos súper contentos, la gente estaba muy contenta de hacerla restaurar y que quede justamente es como una reliquia, como un tesoro que tenemos, ¿no? Estamos en la casa parroquial y en la casa parroquial este es el oratorio. Acá es donde todos los días los sacerdotes, bueno, a veces tengo visita, a veces estoy solo, rezamos un momento, generalmente por la mañana rezamos acá y es un lugar muy pequeño, el oratorio, los recreatorios, los libros que leo, que medito. Acá tenemos Beato Argentino, Seferino Namuncurá, que es de la Patagonia, hijo de un cacique, pueblo mapuche, así que él tengo mucho aprecio también. Hablemos un poco, Walter, comentanos un poco para por ahí los que vemos un poco de afuera, lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, esa base fundamental que tiene también en solidaridad y todo lo que por ahí conocemos muy de oído nomás. Bueno, me encanta. La Iglesia tiene 20 siglos, se inicia el cristianismo y con Jesús, ¿no? Toda esta apertura, ¿no? El pueblo judío, Jesús era judío, es decir, la salvación es para todos, ¿no? La salvación, estamos hablando, en este caso la doctrina, la vida eterna, queremos ir al cielo, queremos ser felices eternamente, pero ese cielo, ese reino de los cielos comienza en este mundo, ¿no? Entonces, decir, ¿de qué manera? Yo soy alma y cuerpo y cómo también tenemos que cultivar, evangelizar, animar a que todos los hijos de Dios, todos los pueblos tengan vida digna, todos puedan desarrollar sus capacidades, todos puedan trabajar, esas 3T que decía siempre Francisco, ¿no? Tierra, techo, trabajo. Entonces, con el tiempo, con el paso de los siglos, sobre todo el siglo XIX, después con las grandes revoluciones, León XIII, el Papa, insiste mucho en que la evangelización implica la promoción humana, la promoción social, ¿no? Y que tiene que haber, la justicia, tiene que decir, ¿cómo hacemos? Entonces, donde pasan hambre, donde hay poco desarrollo. Entonces, un cristiano que quiere ganarse el cielo, que quiere ir a la vida eterna, que quiere ser feliz en la eternidad, pero hoy vive en este mundo, tiene que poner las fichas para generar, qué sé yo, si puede, decir que la gente estudie, que la gente trabaje, decir, de qué manera los que no tienen recursos, cómo podemos ayudarles, por qué no los tienen, de qué manera el que puede un poquito más, el que tiene más posibilidades, cómo ayuda al que tiene menos posibilidades, no sé, ahí se me vienen varias ideas, ¿no? Pero Madre Teresa decir, también dice, hay que ayudar a la gente, dice, no es que le doy el pescado, le doy la caña y le enseño a pescar a la gente, ¿no? Es decir, de qué manera dar instrumentos, y ese es un poco lo que hoy vemos, ¿no? ¿Qué nos asusta a nivel mundial? Que hay muchísima gente que tiene, qué sé yo, quizás muchísimos recursos en sus manos, que si lo han ganado honestamente nos alegramos, pero pareciera que hay un número no tan alto de personalidades que quieren tener muchísimo más todavía y quizás están haciendo muy poco o no están haciendo casi nada por un montón de poblaciones en el mundo que hoy no tienen agua, que hoy no han comido, que hoy no tienen acceso a la escuela. Y no hay que mirar muy lejos, ¿no? Es decir, de qué manera, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser que nuestra zona, todavía nuestra zona, nuestra región, cómo puede ser que haya desnutrición y cómo puede ser que haya gente que no va a la escuela es decir, por un lado estamos contentos porque hay progreso y hay ciencia y estamos contentos porque hay un montón de cosas donde vamos para adelante, la tecnología, la IA, y por otro lado
creado esta brecha de tanta gente que va para atrás. Entonces el Papa León XIII dice, bueno, movamos los corazones, ¿no? Es decir, estemos comprometidos. Hay una historia muy linda que es este empresario Enrique Shaw, que va a ser beatificado, que es un paso próximo a ser santo, argentino. El Papa Francisco lo quería mucho a este hombre de Dios. Bueno, él vino a Argentina muy chiquito y le fue muy bien en su, no sé qué trabajaba, pero en su fábrica, sus empresas, le fue muy bien, pero todo su cabeza, su corazón es que también que emplear más gente, que sus empleados vivan mejor, promocionar, qué sé yo, su entorno. Entonces, él se enferma, necesita una transfusión de sangre. O sea, los primeros que lo ayudaron, que se cure, que se sane a dar sangre eran sus propios empleados, porque veían en él un jefe que levantaba su nivel, que los hacía vivir mejor, que les daba más posibilidades. Entonces, eso es un poquito, estoy dando ejemplos para entender qué es la doctrina social de la Iglesia. Está muy manoseado ahora este término, y no es sacarle a los ricos para darle a los pobres. Eso no es cristiano, y es lo que hoy se dice mucho, a veces de la justicia social, digamos. Claro, se entiende mal la justicia social. Entonces la justicia social es decir, de qué manera sigamos siendo creativos para que la gente tenga acceso, tierra, techo, trabajo, un poco la síntesis, y por eso es el nombre del Papa actual. Decís, bueno, claro, está buenísimo la IA, perfecto, y el Vaticano es el primero que la va a emplear, ¿no? Estos días salía que gracias a la IA en simultáneo se puede hacer la misa en 60 lenguas, ¿no? Pero recemos para que haya manos y lo administren bien y no sea beneficios para unos pocos y seguir relegando o seguir descartando a tanta gente que siente como muchas barreras para tener accesos a una vida digna o a ciertos beneficios. Claro, exactamente igual. Claro, lo que yo toco de oído, digamos, hablo mucho de oído porque me gusta la música, digamos. Me cantás muy bien. Gracias, te agradezco mucho. El tema era el respeto por el trabajador, digamos, en el siglo XIX en Inglaterra, digamos, porque trabajaban niños, y lo que plantea León XIII es el tema de que los niños trabajaban, perdían un brazo, los niños no tenían que trabajar porque también los utilizaban, porque como las máquinas por ahí se trancaban, eran un cuerpito chiquito como para entrar y por ahí quedaban aplastados, perdían un brazo, también dormían ahí, también lo que se llamaba cama caliente, digamos, del trabajador. Uno dormía muchísimas horas, claro, no había 8 horas de trabajo, por eso se pedía eso, también el tema de 8 horas de trabajo, mucho trabajo, el tema de las mujeres también que no podían trabajar, o que también le hacían trabajar mucho también en el tema de que se hacía mucho lo que tenía que ver con algodón ahí en Inglaterra, y todo ese planteamiento que vivían hacinados también en los barrios, los trabajadores vivían hacinados y estaban ahí en condiciones deplorables de vida. Está bien el tema de que los grandes empresarios ganaban mucho dinero, pero a costa de que niños morían o niños no tenían que trabajar y estaban ahí, de niños 5, 6, 7 años que estaban ahí, sus padres trabajando 16, 18 horas por día, sin regulación de nada, sin derechos de nada, y le daban para comer nomás, o lo básico. También se enfermaban pulmonarmente, porque en ese tiempo también había mucho humo en Inglaterra también, y los pulmones también se afectaban también. Y toda una serie de cosas, digamos, ¿no es cierto, Walter? Que fueron sí, por eso digo, cuando uno habla de estos conceptos, es buenísimo meterse en ejemplos concretos, porque creo que un problema que a veces también generamos en nuestros diálogos, se habla de cosas abstractas, ¿no? Entonces, todo lo que vos dijiste, decís, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Creo que se puede hacer un poquito más en esta situación. Nosotros, decir, bueno, si todo el mundo necesita ayuda, claro, perfecto, pero tenemos esta situación específica, tenemos que ver cómo encaramos, ¿no? Entonces, me parece que hoy, sea el Papa, sea el último cristiano y toda la gente de buena voluntad, y creo que eso nos reúne, nos hace crear fraternidad,
porque queremos que el otro esté mejor, que el otro tenga mejores condiciones y coincidimos en la promoción humana y si tenemos fe y si creemos en Dios, bueno, que eso sea un trampolín para después también, bueno, gozar de toda la vida eterna, ¿no? Claro, y vos fíjate, Walter, que también se pone hoy en día mucho en tela de juicio la propiedad privada. Y la iglesia no discute la propiedad privada, porque la doctrina social de la iglesia lo que dice es que primero y principal hay que respetar la propiedad privada. La doctrina social de la iglesia de León XIII habla del respeto por la propiedad privada. En ese sentido, hoy en día piensan que no, que la justicia social es sacarle al otro, como dijiste, no es así. Totalmente, y yo le animo mucho a la gente que lea un poquito más, ¿no? Como haces vos, y es muy fácil descargar los documentos. Ahora, yo me gustaría a veces salir y hacer una encuesta. A veces bromeo con los fieles en la homilía. Le digo, como tenemos micrófono inalámbrico acá, voy a acercarme a preguntar. Claro, buenísimo. Es decir, ¿cuál es el primer documento que sacó el Papa León XIV? Estoy seguro que el 99% no va a saber responderme. Pero si le pregunto ciertas noticias de la farándula, capaz que el 99% acierta. Entonces, el primer documento que en el fondo también sacó apuntes que tenía el Papa Francisco, pero es documento de León XIV. Es decir, si queremos levantar el nivel cultural, social, el entorno, dice, vayamos por la educación, eduquemos, y pone todo ejemplo del inicio de la iglesia hasta hoy, toda gente que ha educado y desde la educación ha levantado el nivel de cada época, ¿no? Entonces dice, ustedes amamos a los pobres y queremos ayudar a los pobres, hay que meterle ficha en la promoción humana, en la educación, es decir, levantemos la educación. Así que Dilexite se llama el documento, claro. ¿No? Te amé, es una frase del Apocalipsis. Entonces, yo quiero a alguien, ayudar a educarlo. Y vos querés hacer algo bueno, no dejes de educarte, no dejes de formarte, no dejes de leer cosas un poco más sustanciosas, no dejes de aprovechar tu internet para descargar a veces un material que acá estamos a disposición de orientar, lo que sea. Claro. Así que tenemos, gracias a Dios, digo yo siempre, tenemos mucho trabajo por delante y eso nos tiene que entusiasmar a todos, que Dios cuenta con nuestra tarea, Dios cuenta con nuestros brazos, y Dios cuenta con granito de arena o varios granitos de arena que podamos aportar. Perfecto, Walter. Ahora, para concluir, te voy a leer lo que escribí yo para vos en esa hoja. Y con esto es yo te doy como un presente estas palabras pequeñas para algún día, espero que estés por lo menos 10 años acá con nosotros en Tres Isletas, y si alguna vez volvés a Roma ya con una jerarquía más. Cuento una anécdota del Papa Francisco, si me permitís. Sí. Hace 2 años pude estar con él, unos minutos, casi 3. Y ya estaba él debilitado, tenía un poquito así un resfrío y casi no se levantaba. Entonces, bueno, le digo, Santo Padre, yo soy del Chaco, y me dice él, entré con el obispo también. Digo, acá está mi obispo, y empecé a tener la memoria, ¿no? Dice, Chaco, dice, entonces cuando vuelvas, dice, vas a ir al impenetrable. Acá está el obispo, le digo, si él me manda, con mucho gusto, ¿no? Y se reía y dice, bueno, le conté unas cosas, que estudiaba filosofía, que estaba terminando los estudios, que volvía. Y bueno, él me dio unas palabras muy lindas que me dijo ahí también. Bueno, pero digo, salgo yo para que usted siga hablando con Monseñor. Y digo, pero sepa, le digo, que hay un montón de gente que lo quiere muchísimo y hay un montón de gente que reza por usted. Y dice él, ¿a favor o en contra? Santo Padre, digo, a favor. Bueno, dice, muchas gracias, ¿no? Un sentido del humor tremendo. Sí. Así que bueno, entonces también que recemos ahora por él, por su alma, que nos ayude desde el cielo. Y de nuevo, muy agradecido por vos, por tu testimonio, por tu entrega, por el equipo que te ayuda, y a disposición también. Perfecto. Bueno, dice Padre Walter, gracias por acceder a compartir tu vida y tu pasión por tu iglesia,
por la propuesta exuberante que tenés para Tres Isletas, ahora aquí, pero luego será en otros lugares, porque vos llegarás muy lejos, Walter. Tu entusiasmo logra que más y más te sigan, y vos para muchos en nuestro pueblo representás el significado mismo de entusiasmo, que en definición es tener un Dios dentro. Sí. Y para finalizar, quiero expresar, Walter, que vos sos el cuore più grande Grazie mille. que he conocido. Que siempre estés bien y que siempre brille tu carisma, porque ahí está el que te necesita. Ahí está el que te necesita. Bueno, carisma es un don, un regalo, así que eso también es algo muy apreciable, ¿no? Abrazo grande para vos, Walter. Richard Peña. Bueno, muchas gracias y bueno, también siempre a disposición, ¿eh? Gracias, Walter. Walter Gro, padre de la parroquia de Tres Isletas, aquí en El Chaqueño, por TIC Chaco. Muchas gracias por ver esta entrevista.